Me Muy da bien, gusto estar con igualmente. ustedes. Vamos a continuar. Tenemos mucho que hablar y comentar hoy. Espero que hayan podido ver los videos. Eran varios, pero era importante para entender la temática que estamos considerando. Como les dije al principio, descontrola tal vez un poco el título de este módulo con procreación y embarazo, porque se oye a métodos de regulación de la natalidad y cuidados de la mujer en el embarazo, ¿verdad? Eso suena, pero se están dando cuenta que nosotros lo enfocamos desde la perspectiva espiritual de la procreación y el embarazo, ¿bien? Y bueno, y sí tiene que ver también, porque es en ese periodo donde deba de existir una gran influencia en el desarrollo de un nuevo ser, porque es algo espiritual. Y dentro de los videos, si no los vieron, les recomiendo que los vean. Si están un poco pesaditos, sobre todo el del doctor Newberg, pero él ahí dice cosas muy interesantes. Si lo pudieron ver ahí, él habla acerca de, y hay un punto clave ahí que a mí me llama la atención en un comentario que él hace, en donde llega a la conclusión que la ciencia no puede entender cómo en un segundo, cambia la configuración cerebral. Y lo dice él así, literalmente, como los estoy diciendo. Dice, no hemos entendido cómo es posible que pueda cambiar la configuración cerebral de un ser humano en un segundo, así, instantáneamente, ¿no? Bueno, nosotros sí lo sabemos. Y ese cambio de configuración cerebral es activar las estructuras que ya sabemos que existen, que la ciencia ha descubierto, todas las áreas cerebrales que describe el doctor ahí, que ven que pasan varias imágenes de estudios de PET y también de los otros experimentos con personas, ¿no? Y el que más me llama la atención de todos esos, aparte de la primera, es la que se refiere a la, este, a la de hablar en lenguas. Si también lo vieron, cómo es que también son estudiado y que es la que más problemas de investigación les produce. O sea, ¿por qué pasa eso? Y ustedes vieron a muchísima gente orando en lenguas, que eso es muy conveniente, pero como que se ha olvidado un poco eso. Y bueno, pero lo tenemos y es un don es un regalo y Dios no nos los quita. Lo podemos dejar congelado, lo podemos dejar inactivado, pero eso no es conveniente para nuestra propia desarrollo y crecimiento espiritual, porque el hablar en lenguas es el lenguaje que Dios usa, es la comunicación en ese idioma que solo Dios entiende, ¿sí? O sea, otros hombres, a menos que pidamos el poder interpretarlo, lo podemos hacer. Es otro don aparte, pero se puede hacer, ¿no? Si no, no lo entendemos. Y no lo entendemos nosotros, ni lo entienden las tinieblas, porque las tinieblas tendrían que estar también llenos del Espíritu Santo y pedir ese don, pues nunca va a suceder. Entonces realmente el ámbito de las tinieblas se angustian muchísimo cuando el cuerpo de Cristo hace esta actividad, porque no se sabe qué está diciendo el Espíritu Santo que está en nosotros, se lo está diciendo al Señor Jesucristo, se lo está diciendo al Padre Celestial, y hay una intercomunicación para que se cumpla su propósito, su voluntad, lo que Él sabe que se tiene que hacer, ¿sí? Por eso es este puente por así decirlo, es un portal espiritual que existe. Sí es muy conveniente que lo tengamos. Si no lo tienen, pídanlo y se los da el Señor. Seguro que se los da. Entonces, orar en lenguas es algo como vemos que ya no se puede negar que es algo real y es algo que existe. Ahí está, con evidencias. Y hay muchos estudios.
Por ahí mencionó el doctor Newberg, varios investigadores muy reconocidos, muy serios, que también están estudiando eso hasta ahora. De ahí que ha surgido esta disciplina que es la neuroteología, que él es uno de los principales impulsores. Y es una ciencia seria, no está improvisado, ni charlatanes, ni gente que no tenga un nivel alto, ¿no? Entonces, pero nosotros como creyentes, solamente significa para nosotros el confirmar que la palabra es veraz, que ya siempre ha estado ahí y que simplemente nos confirma en lo que ya tenemos fe, ¿ok? Entonces, no nos llena de admiración y que tengamos que seguir a la ciencia. No, no, ni mucho menos. No es eso. Nosotros, nuestra labor es seguir en el enfoque espiritual y con lo que estamos viendo. Pero esto nos sirve también, porque si alguien nos puede en algún momento dado someternos a una discusión, porque siempre se ha tenido un prejuicio contra la iglesia evangélica de que solamente somos gente ignorante, que no tenemos sustento, que no tenemos evidencias, que es pura religiosidad o qué sé yo. Y no es así. Al contrario, tenemos evidencias como estas en los videos en los links que les envié. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema de hoy porque hoy vamos a ver, pero aquí un video que vamos a tener a continuación. Y en este video vamos a ver algo y les recuerdo algo que les comenté la sesión anterior. Se recordarán que les dije que la constitución biológica de los bebés en su 90% es agua. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. En el adulto disminuye porque crecen los órganos anatómicos y solo nos ocupa el 70% de nuestra constitución es agua, que de todas maneras es bastante, es mucho, ¿no? Es mucha cantidad de líquido distribuido entre las células, entre los espacios, entre las células, dentro de las células, entre las células, entre los órganos, en todo nuestro cuerpo. El agua es vital para la vida. Por eso, y el desgaste es muy rápido, por eso es que no podemos pasar 3 días más sin beber agua, porque entonces entramos ya en una fase bastante crítica. Y en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, encontramos una gran importancia que tiene el agua en toda la creación. Desde el Génesis, que cuando dice que, y los primeros versículos, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y esto en el concepto hebreo es, hablando del Espíritu Santo, se movía, creo que se los había dicho, que esa palabra que dice se movía, es la misma palabra que usan los hebreos para describir cuando una gallina empolla sus huevos, ¿sí? O sea, incuba, o el Espíritu Santo se movía, o incuba, o incubó, o incubaba, o ha incubado, como quiera que sea, ¿sí? Para nosotros sí es un tiempo pasado porque fue el origen de la creación. Entonces sí le podemos dar la aplicación. Y el Espíritu Santo incubaba sobre las aguas, y aguas allí en el Génesis se deba de entender como líquidos vitales, porque finalmente sí lo es, ¿sí? Dice, se incubaba sobre los líquidos, sobre la faz de las aguas, me faltó faz. La palabra y el término faz en la escritura, en el entendimiento hebreo, es engendrar, y es cara a cara, como lo hacen los seres humanos cuando hay una relación íntima que es el cónyuge se están cara a cara y se engendra una vida, también eso significa faz, ¿sí? O sea, y el Espíritu Santo incubaba, yaciendo cara a cara para engendrar, sobre las aguas o sobre esos líquidos vitales. Bien. Y después, a lo largo, vemos qué importancia tiene el agua, por ejemplo, el paso de los hebreos por el Mar Rojo cuando huyen de los egipcios, el agua en el desierto cuando
el Señor les da líquido, agua para estar 40 años viviendo en un desierto sumamente hostil. Después, visiones proféticas como las aguas salutíferas que ve en visión el profeta Jeremías. Y bueno, hay mucha relación con el agua, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento no es la excepción. Y vemos ahí el poder y la autoridad que tiene la palabra de Cristo sobre el agua, cuando transforma el agua en vino. ¿Se acuerdan? Cuando transforma el agua en vino. También cuando calma la tempestad. Ese es otro. Y la mayoría de los milagros por el poder de la palabra, y hasta después allí por Santiago encontramos el poder de la lengua. O sea, hay una correlación que hoy vamos a ver, algo que también la ciencia ha descubierto, ¿sí? Entonces vamos a ver un video con un investigador japonés, él ya fallecido. Bien, bueno, pues como pueden ustedes ver en este video tan interesante, bueno, no nos quedamos nosotros tranquilos y fue mi hija y mi nieta eh, que lo hicieron algo, destacaron mi nieta y mi hija Erika, y pusieron dos rosas recién nuevas, bueno, recién cortadas, en dos recipientes, hicieron la prueba y a una rosa le decían cosas agradables y a la otra no. Y bueno, pasó lo que está ahí, porque la rosa duró casi un mes como recién cortada, a la que le decían cosas positivas, ¿no? La otra no, se secó muy rápido, se murió rápido, se secó rápidamente. ¿Por qué es importante que veamos este tema? Por que aquí rescatamos el poder de la palabra, ¿sí? Que desde la creación fue por la palabra de Dios que se hizo todo. Y ese movimiento que les decía yo, de que se incubaba la vida, pues bueno, traduciéndolo al lenguaje de la ciencia, son vibraciones sonoras, si lo vemos así, pero pues finalmente es la palabra de Dios creativa, que surge cuando crea todo. Y en el Nuevo Testamento, la mayoría y todos los milagros fueron hechos por la palabra, ¿no?, de Cristo y por la fe del que fue sanado, del que fue restaurado, del que fue perdonado, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo que es bueno, con lo que es positivo. Ahora, ¿cuál es nuestro interés con respecto a este módulo? Que el bebé dentro del útero materno, aparte de que está constituido, fíjense cuántos niveles diferentes o categorías de agua hay. Uno, que es el que tiene el cuerpo del bebé, que es 90% agua. Otro, que está rodeado del líquido amniótico, que es básicamente agua. Y uno tercero es los líquidos de la propia madre. O sea, son 3 categorías diferentes de agua que rodean a este nuevo ser. Y que las palabras, los pensamientos, como se comprobó, influyen muchísimo en toda esa estructura molecular que todas las células tienen, los del cuerpo humano, para que haya una obra conveniente, ordenada y sobre todo controlada por el tipo de palabras que se digan. Entonces, si fijaron cómo, por ejemplo, decían gracias nada más, o paz, o cosas así, ¿no? Y bueno, y se formaban los cristalitos bien, pero cuando se ponían otro tipo de palabras ya más elaboradas, más precisas, como gracias, eres hermoso, etcétera, también había un buen resultado. Pero ¿qué tal
cuando las palabras las diga el Espíritu Santo a través de una madre a sus hijos. Fíjense, ¿qué poder tendrá eso? Muchísimo poder, mucho poder. Y más cuando un bebé está en ese estadio de vida, cuando está en 3 diferentes niveles líquidos. Entonces, para verificar que esto esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, vamos a estudiar un caso y como de una persona que está ahí. Y como lo hemos visto en otros anteriores módulos, dijimos que es importante que fuese verificable, fuese correspondiente, no solamente ahora en la fe. O sea, si bien es necesaria la fe, nosotros tenemos que ver también el poder de la palabra para todo lo que ocurre en las mismas personas. Y qué bueno que lo encontramos en el caso de toda una biografía y que todo lo que está de personajes en la Biblia nos enseñan algo. Yo me preguntaba, ¿por qué en algunas partes de la Biblia se le da mucha importancia a algo que para nosotros cuando pues, verdaderamente ignoramos el tema, no tenemos mucho interés en eso, o no nos hemos percatado de lo importante que es, no le damos la importancia que tiene y lo pasamos por alto? Pero cuando ya nos dedicamos a ver, pues estoy buscando mi Biblia, creo que doña Pati se la llevó, y porque no la encuentro. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Se la llevó, voy a abrir otra. Aquí está. Cuando ya tenemos una consigna de escudriñar la palabra con un determinado tema, sí vamos a encontrar la respuesta, sí la vamos a encontrar. Y vamos a estudiar con este objetivo de comprender lo que es el poder de la palabra de una madre embarazada sobre su hijo y el resultado que esto tuvo. Pero ya tenemos nosotros evidencias sobradas para determinar esto y aplicarlo en en nuestra vida misma, en nuestra verdad presente y eterna. Bien, bueno, antes de comenzar de estudiar esto que está aquí en la palabra, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, bueno, ok. Así es que vamos a abrir el primer libro de Samuel y vamos a estudiar la vida del profeta Samuel. Con esta perspectiva. Bien. Y ahí vamos a ir descubriendo, vamos a ir vinculando esta relación de una madre con su hijo en el vientre. Ya ahí lo vamos a ver. Se fijaron que también que las emociones cuentan mucho, que eran las emociones lo que hacía que se modificaran, aún con el pensamiento. Fíjense, aún con el pensamiento, ¿sí? Fíjense, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, y esto sí lo tenemos que leer tal cual, porque cada avance que estamos dando en la lectura, vamos encontrando datos que nos sirven para entender por qué está escrita la biografía del embarazo de la madre de Samuel y de Samuel mismo. Bueno, dice en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, esto más o menos fue en el 1170, algo así, antes de Cristo, si no me equivoco, fue en ese tiempo, ¿sí? O sea, casi 2 siglos antes de que naciera Cristo. No, 1 siglo y casi 100 años, 200 años. Bueno, dice así, hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Bien, aquí ya encontramos un hombre
que nos habla de su paternidad, ¿sí? Y tenía él dos mujeres, que era lo que se acostumbraba en esos tiempos, es decir, la esposa y una concubina. ¿Mm? Que las concubinas, les explico cuál era la función de las concubinas en este tiempo. La función de las concubinas era para que el jefe de la familia se asegurara de tener herederos. Como en ese tiempo había enfermedad, no había la ciencia para curar hoy, cuidado del embarazo, etcétera, se tenía que asegurar que el varón tuviera a quien heredar, como el caso de Abraham que examinamos, ¿no? Que se mete con la sirviente que tenía por indicaciones de su esposa Sara, cuando se mete con Agar. ¿No? Bueno, eso era algo común en ese tiempo, que como lo explicamos, cuando nacían los bebés, se los quitaban a las concubinas y se quedaban con ellos, o las nenes que nacían, y la esposa lo adoptaba y consideraba que era su hijo, que ella lo había dado a luz. Era una manera de adopción. Y a las concubinas las desechaban, y si había necesidad de tener más hijos, tenían más hijos. Y entre más concubinas tuvieran, más se aseguraban. Sobre todo los reyes, la gente poderosa que podían pagar concubinas, porque había que mantenerlas, que eran los haremes, en plural, para asegurarse tener herederos y que no les dieran un golpe de Estado y les quitaran el poder del gobierno, lo que sea. Era una manera de asegurar la sucesión genética de estos varones, ¿no? Por eso es que aquí quedó esto. Nosotros, es que era pecado. Sí, pero tiene una razón social, cultural, y si bien después ya esto va cambiando con el paso del tiempo bajo las leyes de Moisés y al llegar al cristianismo, pero esto era así. Bien, bueno, dice en el 2, él tenía el Cana dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. ¿Mm? Recuerden que dijimos que es importante saber o tener en la memoria y en el entendimiento que cuando en el Antiguo Testamento se refiere a Jehová de los ejércitos, está hablando de Cristo no encarnado, ¿sí? Por algunas referencias que tenemos a lo largo de la Escritura, aquí vemos que estaba llegando este sacrificio de adoración a el Señor Jesucristo, al Verbo no encarnado. ¿Sí? Ok. Dice en Silo, que era el lugar donde estaban dos hijos de Elí, el sacerdote de ese templo en Silo, que se llamaban Ofni y Finés. Fíjense bien lo que dice al final del versículo 3, sacerdotes de Jehová, ¿ok? Sacerdotes de Jehová, hijos de Eli, que también era sacerdote. Era una familia ministerial y los tres eran sacerdotes en Silo. Bien, bueno, no se les olvide. Dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, para llevar su ofrenda. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. ¿Sí? Penina era una incubadora viva, pero Ana era su esposa amada. Dice, pero porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bien, aquí empezamos a entender cuál era el estado emocional de Ana. Si se fijan, aquí encontramos dos emociones, enojo y tristeza. ¿Ok? Así estaba constantemente ella. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, que Ana entró en una depresión, en una situación depresiva. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras?
¿por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? O ¿por qué está afligido tu espíritu? Porque eso es lo que significa corazón. Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ok, ahí vemos cuál era el lado en la cual Ana se encontraba, con amargura de alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea que, por un lado, el alma de Ana tenía amargura, pero por otro lado está manteniendo su comunión con el Señor cuando va a orar. O sea, las dos partes del ser de Ana, el alma y el espíritu. El alma con amargura, pero el espíritu orando, ¿sí? Ahí fue al templo a orar. Dice, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, ¿sí? Es decir, habló Ana. Acuérdense del poder de la palabra. Habló Ana diciendo en su oración, Jehová de los ejércitos, o el verbo no encarnado, que ella no sabía. Para ella era Dios y estaba orando. Pero nosotros sabemos a quién llega esa oración. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, yo te voy a entregar este hijo mío para que te sirva. Esa fue la oración principal de Ana. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Como los pensamientos pueden ser, lo pensaba y lo decía, pero sin hablar. ¿Sí? Bueno, dice después, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo, a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bien, ok, eso dice el sacerdote. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Algo ocurrió en el alma de Ana a través de la declaración que hace el sacerdote. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, tuvieron relaciones. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, y solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro,
trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Qué encontramos de relevancia en esto que aconteció en la historia de Ana? Primero, su estado emocional, porque no podía concebir. Después, cuando ella va al templo y entra en comunión con el Señor, y que la oración va dirigida al Verbo no encarnado, a Jehová de los ejércitos, le concede la petición, ¿sí? Y es interesante que inclusive parte de este módulo lo vamos a dedicar a algo que se llama la figura del apego, ¿sí? La figura del apego, que también vamos a analizar y a revisar, es que los niños hasta los 3 años de edad nacidos, 3 años de edad nacidos, más el embarazo, desarrollan un tipo especial de memoria. Esta memoria es muy importante lo que el niño escuche y perciba de su papá, de su mamá principalmente, en el embarazo y después de los dos, y del papá antes de que nazca inclusive, ¿sí? Y que después de los 3 años, el niño va memorizando en el subconsciente estas declaraciones que les hace mamá y papá. Cuando llegan los 3 años de edad, hombres y mujeres, es igual, esa memoria, que se llama memoria implícita, se cierra y se empieza a abrir al mismo tiempo otro tipo de memoria que se llama memoria explícita, ¿sí? Y esta memoria, esa sí se va a conservar por toda la vida, ¿ok? Y estos que dice acá, que lleva Ana, que lleva 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y que es precisamente el Verbo no encarnado el que recibe esta ofrenda, va a establecer que el mismo Verbo no encarnado, cuando sea concebido en el vientre de María, que es el Señor Jesucristo, también tenga el mismo poder de la oración de María, el poder del agradecimiento y el poder de José, que representa estos 3 primeros años de la vida del Señor Jesucristo y de María, y de Samuel y Ana, en su caso, ¿sí? ¿Y por qué decimos que son 3 años? Porque esa edad destetaban las judías a los bebés, hasta los 3 años de edad. ¿Mm? Que era cuando, por eso dice, no, hasta que yo le destete, es decir, que cumpla 3 años, y por cada año voy a llevar un becerro, voy a llevar en total un efa de harina, que es lo que se hace el trigo, y la vasija de vino, que es, bueno, el producto de la vid, que finalmente esto va a tener un papel determinante también en relación con el Señor Jesucristo cuando hace la Santa Cena o la Cena del Señor con el pan y el vino. Todo está íntimamente correlacionado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, cuando hace esto Ana y lleva al bebé, efectivamente lo deja viviendo en el templo. Ahí lo deja, a esa edad, muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, el capítulo 2 habla de la oración que hace Ana cuando va a llevarlo al templo para dejarlo allí al cuidado del sacerdote Elí. Y vamos a ver cómo en el contexto de lo que ocurre en esta historia es terrible, porque este sacerdote no era un buen sacerdote, era un mal sacerdote. Y sus hijos, de Elí, Ofni y Finés, eran unos pésimos, farsantes y blasfemos sacerdotes. Eran todo menos sacerdotes.
O sea que el clima espiritual que había en el templo en Silo era totalmente negativo para el desarrollo de este niño tan pequeño que era Samuel, que desde los 3 años de edad, pues lo llevan para que se quede ahí. Ya cumplido los 3 años, tras los 4 años, ya se queda ahí. O sea, vemos cómo está rodeado de una situación muy negativa y espiritualmente hablando. Bueno, vamos a ver, capítulo 2, dice la oración de Ana. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Muy parecida a la oración que hace María cuando llega a visitarla Elizabeth, su prima. Pueden leerlo en el capítulo 1 de Lucas. Es prácticamente la misma oración. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, el poder de la palabra, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas al mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerte. Y ven lo que dice el 10, es importante. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, es decir, de su Cristo, de su Cristo, de su ungido. Y es la declaración profética de Ana, que si bien está hablando sobre Samuel, que ya estaba ahí en el vientre de Ana, ya había nacido, ya lo va a dejar de esos 3 años, también tiene una connotación profética sobre el Señor Jesucristo, que nacería después de cerca de 1200 años. Bien, es decir, el poder de la palabra que trasciende, es trascendente, no importando el tiempo, el correr de los años, de los siglos, porque son palabras eternas que permanecen para siempre. Bien, bueno, vamos bien hasta acá. Una oración muy poderosa, ¿verdad? Bastante. Dice en el 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, fíjense, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, desde pequeñito. Y bueno, después viene el contraste en el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Pero cómo si eran sacerdotes? Eso lo leímos, ¿no? El capítulo 1. Y aquí dice que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces tenían un título religioso que no iba con su realidad, como hoy lo podemos encontrar. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas, los hay. Y los advirtió el Señor Jesús en los evangelios. Bueno, en esa situación estaba desarrollándose Samuel. Por eso decía que es un ámbito muy negativo, ¿no? Dice el 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, porque aquí describe lo que hacían estos, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía,
queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjense qué ambiente con estos falsos sacerdotes. Se llevaban las ofrendas al Señor y no procedían como estaba estipulado. Robaban de las ofrendas. Era algo muy grave lo que estaba pasando, ¿no? Y dice el 18, y el joven Samuel, a pesar de eso, y el joven, ya no es niño, ya es joven. Estamos hablando que está cercano a los 12 años de edad, ¿sí? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cane a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa. Claro, porque ahí vivía ya Samuel en el templo. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, que esos fueron los mismos 3 hijos y 2 hijas que tuvo María con José. También tuvo 3 hijos y 2 hijas, ¿sí? Por eso hay una estrecha vinculación entre lo que pasó con Ana y lo que pasó con el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Dice después, pero Elí era muy viejo eh, y oía que todo lo que sus hijos, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues eran fornicarios, eran adúlteros además, porque ya estaban casados. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Así tranquilito se los dijo, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno que pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos que su vida terminara. ¿Sí? O sea, vemos ahí una situación muy grave que inclusive el Señor ya había determinado hacer con esto, con estos falsos sacerdotes. ¿Ok? Se está poniendo bueno esta historia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Sí, Gustavo, Gus. Adelante. Tu micrófono. Y buenas noches, doctor. Sí, la pregunta está muy simple. Si es tan hostil el ambiente donde creció Eli, ¿por qué se desarrolló su cerebro? Porque después el profeta conjuró a Samuel y a Saúl. Va, porque vamos a ver qué fue lo que prevaleció. Eso es lo que vamos a encontrar acá. Ese es el punto. Ahí vamos a llegar, Gus. Ahí vamos a llegar. Okay. Sí. Ya, está pensando más allá. Momento, ahí vamos a llegar. Eso me gusta, Gus, me gusta mucho eso. Bien, bueno, si no tienen otra duda, otra pregunta, ¿vamos bien? Vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Y vamos a continuar la aproximación. ¿Quieren que les mande el link del documental del doctor Emoto del agua? ¿Quieren que se los envíe? Bueno, para que lo disfruten No, nuevamente. Sí, Katy. no, lo que pregunta Gusti, ¿no? Y Sí. cómo uno también se pregunta, qué bárbaro cómo el Señor lo, lo preservó a Samuel. Y como decís vos, cuánta palabra de esa mamá, cuánto amor, cuánta Ujú. dirección del Señor plantado en su espíritu, esa semilla de vida, porque vos hoy o sea, leemos la Biblia, vos nos traes a memoria, pero ¿qué madre deja a su hijo? Y en este ambiente tan hostil como dice Gusti, ¿no? Esto es tremendo. Yo creo que ninguna nos animamos a dejar a nuestro hijo en un lugar donde está todo ahí expuesto, lo que vos estás diciendo,
semejantes cochinadas y, Sí, y ahí estaba. ¿Y cómo se mantuvo, bueno, santo, apartado para la ujú. obra que tenía que hacer? Porque se hizo un blindaje en el espíritu de Claro. Samuel. Eso es lo que vamos a descubrir, porque tenemos que vincular con todo lo que ya vimos de lo del cerebro y todo esto. Todo esto va a llegar un momento en que unamos todos estos conceptos, todas estas verdades, y bueno, que ese es el objetivo central de este módulo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a detener el